Buenos días, profesor. A continuación vamos a dar nuestra exposición de física del segundo parcial, segundo quimestre. Este grupo está integrado por los siguientes estudiantes: Jesús Ancha Luisa, Luis Rivadeneira, Jacob Berrones, Leslie Jiménez y María Belén Solórzano. Masa. La masa representa en física la cantidad de materia que conforma un cuerpo y que determinará la aceleración producida por una fuerza ejercida sobre él. La masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de masa en el sistema de referencia de unidades es el kilogramo. Es una cantidad escalar y no debe confundirse con el peso, ya que es una cantidad vectorial. Ejemplo 1. Calcular el porcentaje en masa de una disolución con 500 gramos de azúcar en 1100 gramos de agua. Tenemos los datos: soluto 500 gramos de azúcar y el solvente 1100 gramos de agua. La masa total de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Reemplazando sería que la masa total de la solución es igual a 500 más 1100, que nos da un total de 1600 gramos. El porcentaje de masa lo obtenemos a través de la masa de soluto sobre la masa total de solución multiplicado por 100. Ahora, reemplazamos esto y es 500 sobre 1600 multiplicado por 100, que nos da un porcentaje de 31%. Fuerza. En física, una fuerza es la magnitud vectorial que expresa una acción que se imprime en un objeto en estado de movimiento o de reposo. Esta acción implica un cambio de velocidad, dirección o fuerza. La fuerza física, por lo tanto, es una magnitud que tiene la capacidad de incidirse en la forma y en el movimiento de los elementos materiales. Puede decirse que las fuerzas generan un efecto sobre los cuerpos que representan una cierta masa. Ejemplo, sobre un muelle se aplica una fuerza de 15 newton, consiguiendo un estiramiento de 3 centímetros. ¿Cuál es la constante de elasticidad del muelle en newton sobre metros? Un muelle se aplica una fuerza de 15 newton, consiguiendo un estiramiento de 3 centímetros. Como la fuerza está en newton, sistema internacional, entonces el alargamiento debe ir en metros. 3 centímetros igual 0,3 metros. 15 igual Kelvin menos 0,3 en primer grado. 0,3 está multiplicado a Kelvin, pasa al lado izquierdo dividiendo. La solución: constante de elasticidad de Kelvin igual 500 newtons sobre metros. Peso. El peso de un determinado cuerpo se calcula como la multiplicación de su masa y aceleración de la gravedad, abreviada con la letra E. El peso se mide en newton y se utiliza un diámetro para ello. El peso varía de acuerdo en la latitud y la altitud. Ejemplo, el peso de un cuerpo en la Tierra es de 650 newtons. ¿Cuál es la masa equivalente de dicho peso en Marte? Los datos que tenemos es que la gravedad en Marte es de 3,721 metros sobre segundos al cuadrado. El primer paso que es para resolver, tenemos que, en este problema de física sobre el peso, tenemos que usar la fórmula explicada, que es peso igual a masa por gravedad. En el paso número 2 sustituimos los datos. En este caso sabemos el valor del peso y de la gravedad y queremos averiguar la masa del cuerpo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es despejar la masa en la fórmula, que sería masa igual a 650 sobre 3,721, que nos da un resultado de 174,68 kilogramos. Sistema de referencias. El sistema de referencia es un conjunto de convenciones usado por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Bueno, esto corresponde a un punto físico de observación desde el cual se puede describir la posición y movimiento de un cuerpo. Generalmente es un conjunto de coordenadas. Por ejemplo, la Tierra se considera un sistema de referencia en reposo para definir los movimientos absolutos. El sistema de referencia en física es muy importante a la hora de estudiar los movimientos. Te resultará fundamental a la hora de establecer la posición del cuerpo estudiado. Además, normalmente en física usamos el sistema formado por los ejes cartesianos y las coordenadas cartesianas como el sistema de referencia. 2. Masa y peso.
La masa de un objeto se define como la cantidad de materia en el objeto. Se mide mediante la comparación con un patrón de masa establecido en un instrumento conocido como balance. La masa de un objeto se mide en kilogramos y será el mismo tanto si se mide en la Tierra o en la Luna. El peso representado con la letra W de un objeto en la Tierra se define como la fuerza que actúa sobre el objeto, debido a la gravedad de la Tierra. Si el objeto estuviera colocado en la Luna, entonces su peso en la Luna sería la fuerza que actúa sobre el objeto debido a la gravedad de la Luna. El peso se mide con un dinamómetro calibrado y se lee en newtons. La fuerza de la gravedad viene dada por la segunda ley de Newton. Fuerza igual, ¿qué es esto? MA. ¿Qué era MA? Masa por aceleración. Masa por eso. Ya. La fuerza de la gravedad viene dada por la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por gravedad. Donde F es la fuerza de la gravedad en newtons. M es la masa del objeto en kilogramos y A es la aceleración debida a la gravedad, cuyo valor en la Tierra es 9,80 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando se utiliza específicamente la ecuación para encontrar el peso de la masa o viceversa, se utiliza la ecuación peso igual a masa por gravedad. Bueno, a continuación daré un ejemplo. ¿Cuál es el peso de un objeto colocado en la superficie de la Tierra si la masa del objeto es de 43,7 kilogramos? Mira, primero tendríamos que buscar la fórmula para esto, que sería el peso es igual a masa por gravedad, dándonos a entender que la masa sería igual a 33,7 y la gravedad vendría a ser a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Reemplazando los valores y ya multiplicando el 43,7 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, nos daría un total de 428 newtons. Diagramas de cuerpo libre. Bloque arrastrado hacia la derecha sobre una superficie horizontal rugosa. Bloque arrastrado hacia arriba sobre un plano inclinado. Bloques en contacto empujados hacia la derecha en una superficie sin fricción. Primera ley de Newton, ley de inercia. La primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo, al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Puede verse como un enunciado de las leyes de inercia, en, en que los objetos permanecerán en un estado de movimiento cuando no actúan las fuerzas externas sobre el mismo cambio de su movimiento. Cualquier cambio de movimiento implica una aceleración y entonces se aplica la segunda ley de Newton. De hecho, la primera ley de Newton es un caso especial de la segunda ley, en donde la fuerza neta externa es cero phi. La fuerza neta aplica sobre un cuerpo es igual a cero. La aceleración del cuerpo resultante de la división entre velocidades y tiempo también será igual a cero. Características. 1. Las fuerzas ocurren siempre en pares. 2. No puede existir una fuerza aislada individual. 3. Las fuerzas son iguales en magnitud y dirección. 4. Son opuestas en sentido. Ejemplo. Una chica y un chico atan a una anilla dos cuerdas y juegan para saber quién tiene más fuerza. El chico coge una de las cuerdas y aplica una fuerza de 11 newtons. Al mismo tiempo, la chica aplica 13 newtons. Si los dos tiran de su cuerda con la misma dirección, pero cada uno en sentido contrario, ¿quién ganará, el chico o la chica? Dado que las fuerzas que ejercen son concurrentes y se aplican en la misma dirección, aunque en sentido contrario, ambas pueden ser sustituidas por una única fuerza resultante. Dicha fuerza tiene la misma dirección y el sentido de la mayor. En los datos colocamos los datos del chico, que serán 11 newtons, y los datos de la chica serían 13 newtons. Para aplicar la fórmula, bueno, ahí tenemos la fórmula y luego resolvemos que sería los datos del chico, que serán 11 newtons, menos los datos de la chica, que serán 13 newtons, y tenemos un resultado de 2 newtons. Esto quiere decir que la situación equivalente es como si el chico no tirara de la cuerda y ella tirase con una fuerza de 2 newtons, por lo tanto, gana la chica. Ejercicio 2. Dos amigos, uno más corpulento y otro más delgado, empujan un sofá en la misma dirección y sentido. El primero de ellos ejerce una fuerza de 11 newtons y el segundo ejerce una fuerza de 7 newtons. ¿Cuál es la fuerza resultante con la que empujan el sofá?
Bueno, primero para hallar esta resolución tendríamos que hallar los datos. La fuerza 1 de la primera persona es de 11 newton, la segunda fuerza es de 7 newton y tendríamos que hallar el total, ¿no?, de las fuerzas, fuerza neta. Bien. Bueno, ambas pueden ser sustituidas por una única fuerza resultante, cuyo efecto es el mismo que aplicar a las dos anteriores. El módulo de la nueva fuerza resultante se calcula como fuerza neta es igual a la fuerza sub 1 o primera fuerza más la segunda fuerza, reemplazando los valores que sería 11 newton más 7 newton y en total ejercería una fuerza neta de 18 newton. Segunda ley de Newton, ley de movimiento. La segunda ley de Newton, como se establece más abajo, se aplica con un gran número de fenómenos físicos, pero no en un principio fundamental, como son las leyes de conservación. Aplica solamente si la fuerza es una fuerza neta externa. No aplica directamente en situaciones donde la masa cambie, ya sea perdiendo o ganando material, o si el objeto está viajando cerca de la velocidad de la luz, en cuyo caso deben incluirse los efectos relativistas. Tampoco aplica en escalas muy pequeñas a nivel del átomo, donde debe usarse la mecánica cuántica. La fórmula sería F, que es neta externa, igual a ma, masa de objeto por aceleración. Características. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo ejerce sobre el primero una fuerza igual, pero en un sentido opuesto. Al aplicar la segunda ley de Newton del movimiento o a los accidentes de tráfico y al uso del cinturón de seguridad, la fuerza externa neta que ejerce sobre el cuerpo de un pasajero es la masa del vehículo multiplicada por su aceleración. Ejercicio. El AVE Madrid-Barcelona se desplaza durante el primer tramo de su recorrido a razón de 50 metros cada segundo en dirección este y 30 metros cada segundo en dirección norte. Calcula la coordenada X del movimiento en función del tiempo, la coordenada Y del movimiento en función del tiempo, la ecuación de posición del tren en el tramo estudiado y la distancia al origen del tramo en función del tiempo. Bueno, vamos a multiplicar X por T, que vendría a ser 50T. 50T metros. 2, multiplicamos la coordenada Y por T, que nos da 30T metros. Ahora, para la tercera, la ecuación de posición del tren en el tramo estudiado es R por T igual a 50TI más 30TJ. Y lo último, R por T es igual a raíz cuadrada de 50T al cuadrado más 30T al cuadrado, que nos da un total de 58.3T. Ejercicio 2. Bueno, antes de seguir con el programa tendría que explicarle esta fórmula para que den a entender qué significa o cuál es su significado. Bueno, donde RT es la ecuación de posición o ecuación de la trayectoria, donde XT, YT y ZT son las coordenadas en función del tiempo, donde I, J, K son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes o X, o Y y o Z, que vendría a ser sus posiciones respectivamente. Bueno, a continuación, si la ecuación de la trayectoria es un cuerpo, es la fórmula que acabo de explicar, ¿cuál es la fuerza que le obliga al moverse si su masa es de 4 kilogramos? Bueno, primero que nada tendríamos que utilizar la fórmula de fuerza siendo igual a masa por aceleración. Una vez conocido esto, ya tendríamos la masa y sabemos que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad instantánea respecto al tiempo y a la velocidad instantánea, viniendo a hacer esto la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Bueno, sustituyendo en la expresión de la segunda ley de Newton, nos quedaría fuerza igual a 4 kilogramos por 2 del vector unitario menos el vector unitario de menos 4. Ya, resolviendo esto nos quedaría igual a la fuerza igual a vector unitario de 8 menos 16 vector unitario de K. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción.
La fuerza del cuerpo uno sobre el cuerpo 2 o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo uno. 1F2 menos 1. O fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud de la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Características. No depende del área de la superficie en contacto. Aumenta con velocidad. La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie del contacto entre dos cuerpos. Magnitud de la fuerza. Ya. Una Peso. bola de baloncesto que pesa 1,2 kilogramos de masa se deja caer directamente hacia el suelo. Si la masa de la Tierra es de 6 por 10 a la 24 kilogramos, determinar cuál es la fuerza sobre la Tierra debido a la bola y cuál es la aceleración de la Tierra. Tenemos aquí los datos. La masa de la bola, 1,2 kilogramos. La masa de la Tierra, 6 por 10 a la 24 kilogramos. Y la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la aceleración de la Tierra la sacamos con la fuerza neta sobre la masa de la Tierra. Entonces, reemplazando nos da 11,76 newtons dividido para 6 por 10 a la 24 kilogramos, que nos da un total de 1,96 por 10 menos 24 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, con la fuerza de la Tierra sobre la bola, es igual a la masa de la bola por gravedad, y esto nos va a dar igual al peso. Reemplazando nos queda 1,2 kilogramos por menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que nos da un total de 11,76 newtons. Y ahora la fuerza de la bola sobre la Tierra es igual a la menos fuerza de la Tierra sobre la bola. Esto es igual a menos por menos 11,76 newtons igual a 11,76 newtons. Ejercicio 2. Un cuerpo pesa, un cuerpo pesa en la Tierra 60 kilopondios. ¿Cuál será su peso en la Luna, donde la gravedad es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado? Un kilopondio es igual a 9,81 newton. Resolución. Pasamos de kilopondio a newton. 60 kilopondio multiplicado, entre paréntesis, 9,81 newton sobre un kilopondio nos da igual a 588,6 newton. Lo que peso de la Tierra. Peso igual masa multiplicado por gravedad. 588,6 newton igual metros multiplicado 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. M es igual a 588,6 newton dividido a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da igual a 60 kilogramos. Peso de la Luna. Peso es igual a 60 kilogramos multiplicado por 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da igual el peso 86 newton. Expresamos en kilopondios. 96 newton multiplicado sobre un kilopondio sobre 9,81 newton nos da igual a 9,79 kilopondios. Gracias.